la clase correspondiente a este domingo. Eh, Vamos a dar inicio. Nos toca Juan 13, de los versículos del 1 al 20. Vamos a iniciar entonces la clase. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte por la vida que nos das, pero también porque nos has permitido tener vida y por lo tanto tener una oportunidad para poder conocerte un poco más, para poder servirte un poco más, pero también para poder descubrir y obedecer cuál es tu voluntad, no solamente para nosotros, sino también para este pueblo salvadoreño. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a reflexionar en tu palabra. Amén. Vaya, entonces voy a leer el capítulo 13, los versículos del 1 al 20, que es el texto que nos va a ocupar esta mañana. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en su lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla en que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús entonces le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios ya estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ese es el texto en el cual... ya vinieron. Entonces, este es el texto en el cual nos vamos a basar ahora. Es un texto sumamente clave para entender quién es Jesús. Es un texto sumamente clave para entender cuál es o cuál debería de ser el propósito de ser cristiano o de ser cristiano.
Entonces, vamos al versículo número 1 del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese versículo 1 es sumamente clave para entender todo el capítulo, porque dice muchas cosas ahí. Y dice los porqué de las cosas. ¿Por qué es que Jesús hace lo que hace en este capítulo 13? Pero no solamente está basado en el lavado de los pies. Voy a decir algo adelantándome. Lavar los pies es un acto simbólico. Simbólico. No es que nos mande a estarnos lavando los pies unos a otros. Eso no es el propósito del texto. Y en Juan no es el propósito de las palabras de Jesús tampoco. Lo que está haciendo Jesús con eso es diciéndonos algo más profundo todavía. Esto es muy fácil. Esto es sumamente fácil. Pero la tentación que hay a veces es provocar esto como que fuera un rito. Y ese es el peligro. Pensamos que si hacemos un lavado de pies en Semana Santa, estamos cumpliendo. No es eso, ¿verdad? Pero lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Exactamente. Sí. Pero en el versículo 1 dice una cosa muy profunda. Jesús dice que ama a su gente. Reina Valera no traduce muy ricamente esto, pero hay otras versiones que sí lo traducen como más apropiadamente, ¿verdad? Dice aquí Reina Valera, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, lo que dice es que Jesús ha amado a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Eso es muy fundamental, ¿verdad? Los suyos, dice la hermana Ana, son los que creen en Él. Dígame. Para mí todos los judíos, porque dice la palabra, a los suyos vino, más los suyos. Exactamente. Exacto. Pero todo lo que hemos venido estudiando es que Jesús no comparte eso, ¿verdad? Lo que hemos venido viendo es que el creer es la parte más importante aquí. Sean judíos, gentiles o lo que sea, ¿verdad? Pero el punto es que exactamente ese texto así dice, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y lo que hemos estudiado en los capítulos 12, del 1 al 12 aquí, es que los de la religión judía no lo aceptan, ¿verdad? Entonces no vino a la religión judía, aunque Jesús no viene, Jesús a lo que viene, mejor dicho, cuando Jesús estuvo aquí y enseñó sobre la ley, le viene a dar la verdadera interpretación a la ley de Dios. Entonces, siempre Jesús está en una pugna contra el liderazgo, bueno, no, contra los dirigentes de la religión judía. Entonces, aquí los suyos tampoco son los apóstoles. Los apóstoles están incluidos ahí, pero no significa
esta frase no solamente son los del presente, los que están en ese momento. Allí entramos nosotros, en estos suyos, ¿verdad? Porque claro, el texto que nos cita el hermano Saravia es cierto, porque viene y todos nos imaginábamos eso, ¿verdad? Todos nos imaginábamos que Jesús, siendo judío, iba a ser aceptado por los judíos. La lógica era esa. La lógica también era que los dirigentes eran los que estudiaban la ley. Pero no, los que más tienen aceptación de Jesús son la gente que menos ha estudiado la ley. Pescadores, por ejemplo. Estos solo llegaban a oír a las sinagogas. Entonces, Jesús lo que está diciendo aquí es, Juan lo que está diciendo de Jesús es que ha amado a los suyos de una manera particular, que dice que los ha amado, dice el texto, hasta el fin, eso quiere decir hasta el extremo. Porque de tal manera amó Dios. Sí, exacto. Este amor de Jesús es extremo, radical. Extremo quiere decir eso. Hasta las últimas consecuencias. El amor es tal de que Jesús lo que hace es morir. Y así comienza el versículo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara del mundo al Padre. ¿De dónde venía Jesús? Del Padre. El Padre envía a Jesús al mundo, pero entonces ahora viene de retorno al Padre. Ya llega, ya está la hora ahí. Ya está ahí. Este mundo, a ese mundo es el que el Padre lo mandó. Todo este versículo 1 tiene que ver con los 20 versículos que están ahí. Entonces, este Jesús muere por los suyos, no muere por todos. Hay que fijarse en eso, ¿verdad? Los que rechazan a Jesús, ¿quién los condenó? Ellos mismos, ¿verdad? Pero también Jesús murió por ellos, que no lo aceptaron. Exactamente, exactamente. Exacto. Pero no todos lo recibieron. No todos reciben su vida, su muerte, ¿verdad? Pero él murió por todos. No, claro, pero eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Clarito, porque uno puede decir, Dios murió por toda la humanidad, a vida, presente y futura, pero no todos van a querer eso. Pero la parte de Dios, de Jesús, ya la cumplió. Ahora, que no cumplimos el humano. Jesús ha amado a los suyos y usted me dijo a los que creen. Exacto, ¿verdad? Vaya. Pero murió por aquellos que no lo aman también, porque lo rechazaron. Es que Jesús muere. Si la gente quiere aceptar eso, es decisión de la gente, no de Dios, no de Jesús. Él muere por todo aquel que quiera creer. La decisión está en nosotros. No está en Dios.
Dios ya hizo lo que tiene que hacer. Dios, Jesús, ama al extremo a los suyos. Los que le rechazan son los suyos a Jesús. ¿Verdad? Ese es mi punto. El creer me convierte en suyo. Yo tengo una ligera diferencia con eso, Ajá. porque para mí Jesús ama a todos. Y no importa si se porta bien o se porta mal, es la persona la que decide creer en Él. Aquí son un hogar y todo, y cuando pequeños, pero alguno de ellos viene y se va para los Estados Unidos y pasa 20, 30 años y ni siquiera una llamada le hace el padre y la madre le dejan de amar al hijo, no, pero el hijo como que se le olvidó y como que ya no es de lo suyo, ¿ve? Ujú. Pero el padre y la madre sí los considera suyos, pero el hijo no se comporta como debe de comportarse. Sí, Esa es mi opinión. está bien. Pero entonces, ¿cómo quedan los que no creen en Jesús? En este tiempo, En ese tiempo, los que rechazan a Jesús. los que rechazan a Jesús, para mí, son de Jesús también, pero no, ellos deciden comportarse diferente, aunque sean hijos de Jesús también. ¿No? Sí. Yo estoy a favor de lo que dicen ustedes. Dios ama al ser humano, ¿verdad? A los humanos. Pero no todos los humanos aman a Dios, ¿verdad? Vaya. Ahora bien, los que no aman a Dios, ¿son parte del reino de Dios? Vaya, pues entonces andamos bien ahí todos. Mira, hay una cuestión en cuanto al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, Ujú. que murió por nosotros, fue por toda la humanidad. Eso es lo Sí, primero sí. que hay que Sí, diferenciar. Él murió por todos. Ahora bien, ¿quiénes son los que aceptan ese sacrificio? Son los que forman parte del reino de Dios y son aquellos que creen. Entonces, desde ese punto de vista, digo yo, a Jesús está refiriendo de los suyos que ha amado. Pero Él, claro, amó a toda la humanidad, pero no lo recibieron. Entonces, en ese caso hay que hacer esa diferenciación de los que creen en Él, son los que entran en el reino de Dios. Entonces, el que no cree no entra en el reino de Dios y por lo tanto no les pertenece, porque no lo aceptaron desde Ajá. ese punto de vista, ¿verdad? Exacto. También. Y la decisión de no ser de Él no es de No Jesús. es de Él, es nuestro. Por eso dice, a los suyos vino, pero no lo recibieron. Exacto. Entonces, ¿Verdad? buscó el otro pueblo, los gentiles, los no judíos también. Así que desde ese punto de vista yo comparto lo que se está hablando. Muy bien. Pero hay que tenerlo clarito, ¿va? Porque si no... Muy bien. Ese amor es extremo, es radical, porque muere por estos, por la humanidad, pues. Muere por todos. Pero ya van a ver más adelante. Entonces, Juan no coloca la cena del Señor como los otros evangelios. Juan, no, para Juan no es relevante eso.
sino que va a escribir, y claro, ¿verdad? Ya estaban los otros evangelios. Y quizás sospecha, ¿verdad? Juan quizás ya leyó eso y le da otro enfoque a esto. Y entonces, cuando cenaban, como el diablo, no los demonios, diablo, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, porque eso es recurrente esto, ¿verdad? Y lo está haciendo precisamente porque la gente no le cree. De que Él viene de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que es lo que ya saben ustedes. ¿Quién era que le lavaba los pies a la gente? El esclavo, exacto, exactamente. El más bajo de todos los esclavos, ¿verdad? Exacto. Él era el obligado por ley a hacerlo. ¿En qué momento se lavaban los pies? Exacto. Cuando llegaba. Cuando entraba a la casa, ¿verdad? De visita. No, si esa agua salía negra, porque era tierroso, pues, ¿verdad? Se daba como un gesto de bienvenida, de hospitalidad a los amigos y a las amigas, ¿verdad? Bueno, no sé si a las mujeres le decían eso, no lo he leído eso nunca. Pero Jesús lo hace en el marco de la cena, en el marco de la cena. Solo con ese gesto, eso ya no era cultural. Esto sí era cultural. Y también de la religión, porque esto tenía algo que ver con eso también, ¿verdad? Pero esto no hay que perderlo de vista. Cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, cuando Jesús lo hace, entonces se coloca como el último esclavo. Y Jesús dice en el relato de que dicen que Él es su Señor y Maestro. O como dice Reina Valera. ¿Dónde es que está? Sí, Señor, Maestro dice también. Entonces, la gente dice que Jesús es Señor y Maestro, pero al lavarle los pies a los discípulos, Él se coloca como el último esclavo. Aquí hay algo chistoso cuando Pedro, ¿verdad? Porque cuando Él se va, Él le dice, no, jamás me vas a vos a limpiar aquí, ¿verdad? Los pies. No, es que vos no entendés ahora, pero lo vas a entender después. Pues entonces las manos y la cabeza. No, bañarte tampoco, ¿verdad? O sea, no es ese el punto. Y ahí nos está diciendo Jesús, Juan nos está diciendo en el texto, de que este acto de lavado de pies ni es de esta onda de la cultura, no lo es, sino que Jesús lo que está haciendo entonces dándole otro significado como un símbolo. Como un símbolo. Símbolo. Entonces, si yo siendo Señor, dice Jesús, y siendo su Maestro, me coloco como último, y entonces ahí hay que llamar la atención, ¿verdad? Dice Pedro entonces en versículo 9, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Refiriéndose, dígame. Allí volvemos al punto. ¿Sí? Dice, aunque no todos, o sea, no todos hoy estamos sí. lavados, me Sí. incluyo. Sí, sí. Y volvemos al punto de los que creen en su nombre. Esos son los lavados en la sangre derramada en la cruz del Monte Calvario. Él lo dice por Judas, Sí. pero entre todos los que no han creído. Muy bien. Porque Judas no ha creído en Jesús, aunque anda con él. Y eso es lo interesante de todo esto también. La hermana Ana lo que dice es que ha andado evangelizando igual que los demás, ¿va? Y en los sinópticos, en los otros evangelios, también dice, podés beber en el vaso que yo bebo, ¿verdad? Puede decir uno, pueden bañarse en el mismo río que yo me baño, comer del mismo plato, la misma comida, pero eso no te garantiza nada, ¿verdad? Eso no le garantizó a Judas creer en él. Entonces, ahí viene una de las cosas de este texto. Creer tiene fruto, ¿verdad? Creer entonces tiene evidencia. ¿Frutos de qué? De haber creído. ¿Evidencias de qué? De haber creído. Este dio frutos y evidencias de no haber creído. Y ya sabemos la historia, lo traiciona, pero los demás no. Los demás no. Y en su momento histórico van a entonces dar frutos y evidencias de que creyeron. Y eso lo podemos ver hasta el libro de los Hechos. Pero sigamos, versículo 11. Entonces a mí me da risa eso, ¿verdad? Porque Pedro lo que está diciendo... Sí, aquí quizá hay en esto de Judas y de Pedro, porque ese momento en que ocurre la traición, pero también hay otro momento en que ocurre la negación, Sí. hablando de Ajá. Pedro. Sí, sí, sí. Cualitativamente son, Cualitativo. sí, Ajá. son Muy bien. iguales. Exacto, ¿Verdad? Cualitativamente son iguales. exacto. Pero aquí hay una diferencia Ajá. y ambos lloraron. ¿Algo? Ambos lloraron. Sí. Es decir, la lágrima no te garantiza mucho. Sí. El teatro puede ser, pero la lágrima a veces no significa mucho porque tiene un elemento puramente emotivo. Ajá. Y La lágrima. el Evangelio no es de emociones, el Evangelio es de acciones y de profundizaciones acerca de seguir a Jesús. Pedro negó, Judas traicionó. Que es un negar. Negar es una forma de traicionar. Pero Pedro regresa y Judas no regresa. Hay ahí algo en lo que hay que seguir trabajando. Es posible. Y también el resto. El resto de los discípulos no lo negaron a Jesús, porque ellos huyeron. Ellos se fueron. El único que va lejos acompañándolo es Pedro, pero lo agarran. Y ahí es donde lo niega.
Y estoy de acuerdo que negar a Jesús es un rechazo. Es más o menos eso. Pero nunca me había puesto a pensar en eso de que Pedro regresa. O sea, Pedro no se va. Ni los otros. Después nos dice el texto, siempre Juan nos dice, de que retornan y se reúnen. A escondidas y con miedo, pero se reúnen. Y habría que ver esa onda también, ¿verdad? Por eso decía yo, esto de los frutos y las evidencias de haber creído se ve hasta tiempo después. En este momento y en el fragor, porque el tiempo llegó, no va a llegar, ya está el tiempo. O sea, ¿cuál tiempo? El de la muerte. Aquí lo que estamos hablando es de muerte, pero de la muerte de Jesús. Ya Jesús dice en el capítulo anterior, 12, que ya no puede andar libre. Ya no puede moverse con libertad y tiene que estar evadiendo la captura. O sea que su nivel de acción se va cerrando y él toma la decisión de ir a Jerusalén. Claro, ¿verdad? Que eso tiene que ver con los planes de Dios. Vaya. Ahora bien, entonces, vamos al versículo 12. Así que después les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Eso para mí es una llamada de atención de Juan, para entonces ponerse a pensar que este lavado de pies no es por una bienvenida, porque no estaban llegando a la casa, estaban comiendo, posiblemente ya habían dejado de comer. Y entonces le dicen, vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Cuando yo pregunto quién es Jesús, es Señor y Maestro, entonces, ¿verdad? Uno debe de saber, porque Jesús dice, y lo soy. Vaya, vamos más adelante. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. De ese texto a veces hay personas que dentro de las iglesias lo toman para decir es un mandamiento de Jesús y hay que hacerlo. Hay lugares en otro país que yo he conocido que se los lavan cada mes, ¿verdad? Dígame. Aquí en San Juan Nuevo Edén, yo he ido a predicar varias veces y allí acostumbran eso. A lavar los pies. En San Juan Nuevo Edén, la iglesia baptista, la de Benecer. Ajá. Yo voy seguido por ahí porque ellos me invitan. Hace época que cumplió años, me invitaron a que fuera. Entonces allá acostumbran eso ellos. Bien. Y yo, pues sí, solo me quedo porque También no. es costumbre de ellos. Sí. Y yo ahí no, yo soy invitado, yo no. Sí. ¿Verdad? Sí, pero hay que entender que es una costumbre, ¿verdad? Por ejemplo, de esa iglesia. Pero no es un mandamiento, ¿verdad? No es un ritual en el sentido, vaya, lo voy a comparar con la cena del Señor o con la comunión, ¿verdad? Ahí sí aparece eso, de que había que hacerlo y también aparece en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, que era una costumbre de la primera comunidad en Jerusalén y luego en Antioquía, ¿verdad? Y era una práctica. Ajá. Y que eso fue un Yo entiendo que aquí Jesús, si nos fijamos, esta cena solo es con sus discípulos. Sí. Y ahí Él empieza a enseñarles, como ya preparándolos a ellos también porque Él iba a partir de este mundo. Sí. Entonces, les quería enseñar en ese momento la humildad, básicamente. Entonces usó ese ejemplo, pero no es que eso se convierta
en un ritual que debemos de hacerlo, ¿verdad? Que no que hay que hacerlo así como la cena del Señor. No, sino para enseñarles lo que significa ser humilde. Él siendo el maestro, ¿verdad? Hizo eso, pues también ustedes tienen que hacer eso. Entonces fue como un ejemplo para que entendieran mejor lo que significa la humildad y Sí. que el maestro, que dice más adelante, nunca es el señor y el maestro nunca es mayor que su señor. O sea, el esclavo nunca es mayor que su señor. El hecho de uno hacer humilde no quiere decir que pierde también tal vez no estatus, pero lo que es la persona. El hecho de ser humilde no lo desmejora de lo que realmente la persona es. Muy bien. ¿Cómo lo ven ustedes de que, vaya, eso es lo que plantea Jesús, ¿verdad? Soy Señor y Maestro de ustedes, de los discípulos. Y si yo, siendo Señor y Maestro, lo he hecho, eso deberían de hacer ustedes. Ahí está desafiándolos, díganme. Y ese saludo y la costumbre era importante porque hay como casi 7, 8 versículos que siguen una secuencia sobre lo mismo también. Pero creo que aquí, tal como dijo la hermana Ana, Jesús estaba preparando a sus discípulos y llegamos casi al final de 6 o 7 versículos y los discípulos todavía no han entendido exactamente cuál es la limpieza que Jesús está buscando, que realmente no habla de los pies. Entonces, ¿qué limpieza es la que Jesús le quiere enseñar a sus discípulos? Y que es lo mismo que ellos van a quedar preparados para ir a enseñar, como lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Muy bien. Y tiene también que ver con este amor radical y extremo, ¿verdad? Si Jesús ama a la gente, a la humanidad, al ser humano, y particularmente a estos que están en su mesa, alrededor de la mesa, bueno, no, ¿verdad? Que estos se sentaban así, pero igual, entonces, estaban en la cena, sus discípulos, los ama tanto al extremo, no solo a ellos, ¿verdad? Pero ama a los discípulos en ese momento particular, los estaba preparando para el tiempo de su muerte, de su ausencia física, pero les está demostrando que ese amor extremo, radical, que tiene que ver con la humildad, y él siendo su Señor y su Maestro de esa gente, les dice, ustedes tienen que hacer lo mismo. Entonces, en un nivel básico, superficial, uno puede decir, está mandando a los discípulos a lavarle los pies a los demás gente. No, no está diciendo eso, ¿verdad? Entonces, vamos más adelante, dice, pues si yo, el 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Entonces, ¿de qué limpieza estamos hablando si no es de los pies? ¿Y a qué se refiere eso? Entonces, ¿esto es un acto de humildad? Por supuesto que sí.
es un acto de humildad. Pero es un ejemplo también que Jesús está dándoles a ellos. Les está dando un ejemplo, pero si entienden bien esto, manda a sus discípulos a hacerlo también. Y entonces cierra con el versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Cómo lo entienden eso? Si no está hablando de que lavar los pies es una tarea nuestra, o sea, lavar los pies a mí no me hace humilde. Porque lavar los pies no es la fuente, el origen de la humildad. Lavar los pies es una consecuencia, es un efecto de la causa. Jesús está diciéndoles, si para ustedes Él es Señor y Maestro, y lo hizo, entonces posiblemente se está refiriendo a eso, pero posiblemente se está refiriendo a todo lo que les ha enseñado, a todito, porque el tiempo se acerca de que Él ya no va a estar. O sea, ya no les va a enseñar, pues. ¿Cómo lo ven? Dime. Sí, esto me parece interesante en el sentido de que generalmente a los hechos les asignamos un poder salvífico, mágico. Sí. Yo puedo lavar los pies porque ya aprendí la humildad, no porque la acción de irlo a lavar me va a hacer humilde, en la idea que estaba diciendo. Ajá. Es decir, que las transformaciones nacen de la decisión de seguir a Jesús. Es decir, Jesús dice, vosotros sois mis discípulos a condición de que hagan lo que yo les mando, lo que yo les mando. Si bien ese es como como solo un ejemplo, el lavar los pies solo es un ejemplo que la actitud personal ha de ser de humildad en todos los campos, ¿verdad? Porque uno piensa que ser humilde es ser otra cosa, ¿verdad? Que otros le llaman de otra manera. Pero ser humilde es aceptar al otro sin yo perder mi manera de ser, porque reconozco en el otro el mismo valor que yo tengo frente a Dios. Si no reconocemos eso, el servicio se vuelve una acción puramente propagandística de lo que hacemos en la iglesia o de lo que yo hago por los hermanos. De tal manera que la humildad tiene su fuente en el entendimiento de que el otro no es mi semejante, porque mi semejante es un animal en tanto tiene vida, una planta en tanto tiene vida. Ajá. El otro es mi igual. Si no llegamos a nivel de entendernos de esa manera, pues el uno al otro, la humildad siempre va a estar muy dosificada en puramente hechos y no en conductas que son conductas que pide dentro de la ética evangélica, es una conducta de continuo. Muy bien. Dígame.
Por allí hay dos momentos de incomodidad entre el grupo de los discípulos, cuando dos le piden a Jesús sentarse uno a su izquierda y el otro a la derecha. Entonces, yo me inclino que por ahí va esa humildad de Jesús de ponerse, porque ya los demás se molestan, porque quieren ser nuestro jefe. Y Sí. entonces les dice, el que quiera ser el primero, tiene que ser el último. Ajá. Muy bien. Por, hola. Buenos días a todos. Pues el texto tiene mucha perspectiva filosófica y símbolos, ¿verdad? Entonces, símbolos tradicionales de esa época. Pero también Jesús expresa esas señales espirituales que en ese momento también los discípulos no entendían. Pero el mensaje era preparación para la muerte, pero también preparación después que Jesús ya no estuviera, ¿verdad? Porque lavarle los pies era solamente un símbolo espiritual de que debían de llegar también a esas personas humildes que son excluidas. Y también, incluso cuando habla en el verso 2, que el diablo o Satanás puso en el corazón de Judas que lo traicionara, es la esencia de Judas contaminado, ¿verdad? Entonces, nos llama también a una constancia de este lavatorio, es más, cuidar el corazón, cuidar la mente y cuidar el ser, cuidarnos internamente el espíritu para poder tener la esencia de Dios y poder seguirlo a Él, ¿verdad? Y Dios ama a toda la humanidad, pero también está el libre albedrío. Cada quien acá decide si está en lo bueno o está en lo malo, ¿verdad? Pero Dios, Jesús con su entrega nos abrió esa posibilidad y esa puerta para poder estar cerca de Él también y aceptarlo. Está bien. Vale, lo primero, la humildad tiene a la base el entendimiento, o sea, el creer. Si uno entiende a Jesús, si cree en Él, entonces uno se hace humilde. Y esta humildad tiene una actitud. Culturalmente Jesús toma un ejemplo cultural. Ahora nosotros no tenemos esa costumbre cultural aquí. ¿Cuál sería nuestra actitud aquí en este país y en este tiempo de humildad? Y es una pregunta sencilla, aunque bien compleja, ¿verdad? Es sumamente compleja. Ahora bien, este entendimiento y este creer es una conversión en la forma de pensar y por lo tanto en la forma de actuar. El participar de la cena del Señor no me salva. No me salva. Siguiendo lo que usted estaba planteando, eso de aquí a la izquierda, a la derecha, eso no lo salva. No lo hace miembro del reino de Dios, ni mucho menos del pueblo de Dios. O sea, sin conversión no hay salvación. Es como el ejemplo que usted me planteaba el domingo pasado. Sin conversión, o sea, sin cambio, uno no entra. Porque uno entra al reino de Dios siendo una persona nueva. Pero si uno arrastra los mismos vicios de personalidad, etcétera, etcétera, no entra. Ahora, ¿cómo ven esto ustedes?
frente a lo que está enseñando Jesús. Jesús no se coloca como lo que es, ¿verdad? ¿Se fijan en eso? Jesús nunca se coloca como lo que es, sino que se abaja, pero nunca comparte la misma actitud, la misma forma de pensar, ni de sentir de ningún ser humano. Nunca. Nunca. Porque él ha sido enviado, claro, por supuesto, ¿verdad? Él ama al ser humano, pero no todo el ser humano le responde. Sin conversión, uno no entra al reino de Dios, no forma parte del pueblo de Dios. Sin conversión de aquí también, ¿verdad? Podemos cambiar las costumbres, pero no cambiar nuestra forma de ser, de pensar. ¿Verdad? Yo les hablaba eso de que una vez fui a visitar, hace años, en otra parte, yo fui a visitar a una miembro de la iglesia, ¿verdad? Y le estaba dando duro al hijo. Y le dice el niño a la señora, ¿verdad? Mamá, le dice, ahí viene el pastor. ¿Qué? Le dice vos. Hijo de tantas, ¿verdad? Vos pensás que por eso me voy a detener, papá. No, ahí viene el pastor, le dice. No, me vas a creer, le dice. Y vuelve a ver la señora y le amado pastor, ¿cómo está usted ahora, verdad? Es verdad, que Dios me lo bendiga, me dice el Señor. Ese histrionismo, ¿verdad? Esa capacidad histriónica también se ve cuando uno es en la casa de una forma y es otra dentro del templo. Y otra en la calle, en el lugar de trabajo. Y entonces esa dicotomía existencial es una ausencia de conversión, porque hay una ausencia de entendimiento, de creer. No cuaja, no es coherente. Por eso es que el sí es el sí y el no es el no. Porque hay que ser consecuente. Salud. Porque esa palabra yo creo que está en desuso ahora, pero esa palabra en los 80 era bien común. Ser consecuente, o sea, la humildad, bueno, es que no, me dice otro hermano, me dice, es que algunos no tenemos ese don, hermano, de ser humilde. Que esa no es don, ¿verdad? Ese es como consecuencia ¿de qué? De creer. Porque el único que uno tiene que seguir es a Jesús. Porque nosotros que creemos en Jesús, sabemos que Dios lo mandó. Obviamente también creemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo a veces no lo menciono, pero sí, ahí va, ¿verdad? Pero sí, pero sí. Entonces uno cree en eso. Uno es salvo, gracias a Dios, a través de Jesús. Es salvo uno. Esa persona salva es porque es convertida. No es que se va a convertir, ya no. ¿Verdad? ¿Qué piensan? Creo que la enseñanza principal de este pasaje, además de todas las aristas que vimos también, es la enseñanza que Jesús hace a sus discípulos en cuanto a la humildad, dando un ejemplo. No que el simple acto físico de lavarle los pies a alguien me va a convertir a mí en humilde, en ninguna manera, sino para darles a entender qué es lo que significa la verdadera humildad. Si yo, siendo el Señor y Maestro,
hago esto, les he enseñado, ustedes también deben hacerlo. Si nosotros hemos estado estudiando la vida de Jesús también, Él es el Dios, el enviado el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, Él nunca aplastó a los demás, haciéndolos ver menos. Y Él, como el ser el Dios, ¿verdad? Entonces, Él nunca hizo eso. Entonces, Él nos dio ejemplo de humildad. Pero nosotros, los humanos, muchas veces, si somos más estudiados, entonces vemos a los demás, a los que no han estudiado mucho, nos vemos de menos. Sí. Y cuando ellos intervienen en algo, en una plática que se tienen, entonces los tratamos de callar. Eso se ha visto. No me van a dejar mentir. Los tratamos de callar porque, no, yo sé más que él. Y entonces solo me puedo llevar con los otros que saben igual que yo, que tenemos la misma preparación. Pero la enseñanza de Jesús aquí para sus discípulos, y es lo que nosotros también tenemos que imitar, ¿verdad? Es esa humildad, que nunca hay que creerse más que el otro. Nadie es más que el otro en este mundo. Si Jesús, siendo el Señor y Maestro, Él nos enseñó, es nuestro mejor ejemplo de humildad. Sí. Y me viene a la mente también esto de una acción que hizo uno de los curas, ya que es un sacerdote, ¿verdad? Que le lavó los pies a un marero. Sí. No recuerdo la noticia muy bien cuando salió en aquel momento, en qué contexto lo hizo, pero lo que sí vi fue la acción, él lavándole los pies a un marero. Sí. Pero ese cura no tiene ni una grisma de humildad. Entonces, el acto de lavar los pies no me hace a mí humilde, sino mis actitudes hacia los demás. Y en todos los ambientes en que yo me muevo, sí. No solo aquí en la iglesia, no solo allá donde me ven mis amigos, sino que en todos los ambientes en donde yo me muevo. Hasta en los sueños. Y lo otro que dice el texto es que Jesús amó al extremo, hasta el fin, hasta la última consecuencia. O sea, es un amor radical. No es como amamos los seres humanos. Los seres humanos, como característica, lo que tenemos es amar, pero condicionalmente. Y por eso es que siempre tenemos que el amar en calidad de Dios, o como Dios lo hace, es totalmente, radicalmente distinto a como los seres humanos aman. Todo hombre, toda mujer tiene que aprender eso si es que quiere ser cristiano. Bien, hermana Ana nos despide en oración. Solo vamos a ir. Dígame. Fíjese que yo pienso en todo lo que Jesús o todo lo que Juan dice de Jesús. Ajá. Sí lo entendemos muy bien. El ejemplo de Jesús también. Y lo que usted ha dicho también lo entendemos. Porque entendemos que es la conversión. Sí. Entendemos también el actuar. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús está enseñando es acerca de lavar los pies y que esa es la humildad. Al final esa es la humildad. Pero solamente quiero leer este versículo. Que es Juan 13, 17. Que creo que eso tenemos que entenderlo muy bien. Porque si no, es en vano lo que leemos, lo que dice, entendemos de Jesús y lo que usted nos ha desarrollado el tema. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ajá. Sí. Ya más claro. Es que de solo pensar las cosas no basta. Sentir las cosas no basta. Uno tiene que hacerlo. Si no, no hay cómo. Nos vamos a despedir en oración, hermanos. Gracias. Oremos.
Dios nuestro, te damos infinitas gracias en esta mañana por este momento que hemos tenido de reflexión sobre tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que se hizo presente desde temprano al iniciar esta clase con el propósito y el único deseo de aprender más de ti, pero no solamente aprender sobre ti, sino también poner en práctica, como nos enseña la epístola de Santiago, que debemos todo lo que sabemos de ponerlo en práctica. Padre, ayúdanos para poner en práctica todas tus enseñanzas. Te pido, oh Dios amado, que también animes a otras personas, a otros miembros de la iglesia, para que se unan al estudio de tu palabra y poder así, Señor, profundizar más en el conocimiento tuyo. Señor, también te pedimos que bendigas la celebración que sigue, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y que todo lo que hagamos, Señor, sea grato ante tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén.